Tengo la impresión que millones de ateos y personas que critican la Biblia lo hacen porque no la conocen o han escuchado de ella de otra fuente. Deberían leerla, conocer lo que dice antes de criticarla. Tengo la impresión de que eso es lo que ha sucedido durante cientos o quizás miles de años. He visto que la mayoría de los que atacan la Biblia o cuestionan abiertamente su autenticidad nunca la han leído. Han escuchado las opiniones de otras personas, han leído críticas hechas por terceros, pero por alguna razón nunca han entrado en sus páginas para comprobarlo por sí mismos. Por eso muchos asumen que algo anda mal con la palabra de Dios, sin siquiera haberla leído. Y para ser honestos, solo se me ocurren dos motivos por los cuales la gente se opone tanto al libro de los libros. Una de esas posibilidades es difícil de admitir, pero creo que debemos enfrentarla. Una de las razones por las que las personas se oponen a la Biblia es porque los que se llaman cristianos no han sido un buen ejemplo del poder transformador que la Biblia puede tener en nuestras vidas. Es que la gente quiere ver una vida que ha sido cambiada por la palabra de Dios. Y quizás esa es una de las razones por las que muchos no tienen tiempo para leer la Biblia. No se motivan porque no conocen a nadie cuya vida haya sido transformada. Se relacionan todos los días con profesos cristianos que son tan materialistas, tan egoístas y digamos tan malos como ellos mismos. Y no ven razones para indagar en la fe cristiana. Mantente en sintonía. Lo cierto es que hay muchas personas que no leen la Biblia porque tienen temor de lo que puedan llegar a descubrir en su interior. Hace poco me encontraba en un hotel en los Estados Unidos. Como suelo hacer, abrí el cajón de la mesita de luz para ver si había una copia de la Biblia. Claro que sí, allí estaba. Pero cuando saqué la Biblia del cajón hice un descubrimiento muy interesante. Alguien había escrito en el borde inferior de la tapa el gran libro de las mentiras. Por favor, pensé, ¿quién puede haber hecho esto? Entonces abrí la tapa de la Biblia y descubrí la identidad del autor. En la contratapa suele estar el logo de una sociedad de los Gedeones. Ustedes conocen el logo, es una lámpara de aceite en el interior de un gran círculo. El vándalo que había escrito en la tapa de la Biblia también había dejado su marca en el interior. Había convertido el círculo en un pentagrama, y tú sabes de qué se trata. Y había escrito algunas frases paganas. Sé positivamente que el comportamiento irresponsable de la persona que vandalizó aquella Biblia no representa a todos los practicantes de la Wicca u otras religiones paganas, porque la mayoría de ellos no le harían daño a la propiedad de otra persona. Pero al ver cómo había quedado esa Biblia, me pregunté, ¿qué le pasa a esta persona que tiene la necesidad de agredir al libro de esta manera? Es muy probable que este vándalo jamás haya leído la Biblia en su totalidad. Y al igual que muchas otras personas, es posible que haya sido desilusionado y hasta herido por algunos de los que se consideran miembros de la iglesia cristiana. Pero más que eso, tengo la impresión de que esta persona tenía miedo de leer la Biblia. A ver si puedo explicarme. En el antiguo imperio romano, uno podía pertenecer a un grupo religioso que se le antojara siempre y cuando no dejara de adorar al César como su Dios. Y los cristianos no podían aceptar esa condición, porque sus corazones pertenecían exclusivamente a Cristo. Y los 10 mandamientos dicen claramente en Éxodo 20 que jamás debemos adorar a otros dioses. Y los cristianos fueron condenados al ostracismo, pero no porque su religión fuera diferente, sino porque era exclusiva. No había lugar para otros dioses, ni para la filosofía humana, ni para la religión dedicada al yo. ¿Cómo se relaciona eso con una Biblia agredida en el hotel? Bueno, más de lo que parece. Porque cuando comiences a leer la Biblia con predisposición, vas a escuchar la voz del Creador reclamándote cosas en tu vida. Y hay personas que no quieren escucharlo. Prefieren ignorar lo que Dios tiene para decirles y que todo siga corriendo a su manera.
Tienen miedo de lo que tendrían que hacer si tomaran la Biblia con seriedad. Es como algunas visitas al médico. También es algo que muchos no quieren hacer hasta que el problema llegue a ser tan grave que no les queda otra opción. ¿Por qué es eso? Porque muchos no quieren admitir que tienen un problema y que no lo pueden resolver por sí mismos. Pensamos que es una demostración de debilidad y tenemos miedo de lo que pueda suceder cuando finalmente pongamos un pie en el consultorio. Lo cierto es que la Biblia se encarga de señalar lo que está mal en nuestras vidas. Y lamentablemente muchos no quieren escucharlo. Pero es como si pretendiéramos ignorar un bulto que nos aparece bajo la piel con la esperanza que desapareciera solo. Pero finalmente desarrollamos un cáncer y necesitamos la ayuda del médico. Escucha lo que dice la Biblia en el famoso pasaje que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6. Nos dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este es posiblemente uno de los pasajes más hermosos y a la vez uno de los más difíciles de toda la Biblia. En primer lugar nos dice que tenemos un problema muy serio. Todos nos hemos apartado de Dios y somos como ovejas que andan sin pastor. Bueno, esto es algo que a la mayoría nos cuesta admitir, aunque todos sabemos que es verdad. Nuestros corazones pecaminosos y egoístas están en oposición a Dios. Preferiríamos que nos dejara solos para poder hacer las cosas a nuestra manera. Y eso es lo que queremos. Dios no va a forzar, si eso es lo que queremos, Dios no nos va a forzar a entrar al reino de los cielos. No va a llevar a alguien allí en contra de su voluntad. Es por eso que a través de toda la Biblia encontramos que si la gente quiere darle las espaldas a Dios, Él la dejará ir muy a su pesar, pero no sin tratar de advertirle sobre la necesidad de hacer un cambio y la necedad de hacer esa decisión. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, dice la Escritura. Este libro que leemos cada semana en este programa y que lo puedes ver también en los devocionales diarios, una mejor manera de vivir, es una advertencia de Dios para decirte que tienes la libertad de volverte contra Él. Pero cuando lo hagas, estarás siguiendo un camino del que te arrepentirás y tal vez pueda ser demasiado tarde. Y esta es la parte difícil del capítulo 53 de Isaías. Todos somos como ovejas que se han descarriado. Entonces, la parte que le molesta al diablo, donde dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, esa parte le molesta. Es una frase corta, pero pone las bases de uno de los conceptos más profundos del universo. Porque no podías salvarte a ti mismo, porque tu corazón y tu mente están irremediablemente contaminadas con el orgullo del pecado. Estás como oveja descarriada sin saber qué rumbo tomar. Es por eso que Dios envió a su Hijo para ocupar tu lugar y mostrarte el camino. Todos tus pecados, todas tus rebeliones contra Dios fueron depositadas sobre Jesús. Y gracias al don del propio Hijo de Dios puedes tener los registros limpios por la fe. Y puedes saber que el deseo más íntimo de Dios es tenerte consigo en el reino de los cielos. Este es un mensaje que las fuerzas de las tinieblas no quieren escuchar y no quieren que tú escuches. Y tampoco quieren que escuches lo que Jesús te dijo, porque la cruz de Cristo es prueba positiva de que Dios es absolutamente tal como nos ha dicho que es. Déjame preguntarte, ¿quién podría pararse al pie de la cruz y pensar, aunque fuera un solo momento, que Dios no es amor? ¿Quién puede estar ante la cruz y sostener que Dios no se preocupa por nosotros? ¿Quién puede estar bajo la sombra del Calvario y decir que Dios es una suerte de dictador arbitrario que se deleita en sojuzgar a sus criaturas? Lo cierto es que la cruz de Cristo dejó al diablo sin argumentos contra Dios. Es esa misma cruz la que trata de esconder cuando convence a alguien de que la Biblia no es necesaria. Presta atención a este increíble pasaje que está en el último libro de la Biblia,
Apocalipsis 12, 10 al 12. Nos dice así. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aquí está la razón por la que muchas personas odian la Biblia. En primer lugar, este versículo es muy honesto al mostrarnos que somos pecadores y necesitamos ayuda. En segundo término, nos muestra que Dios tiene su auxilio a nuestra disposición. Está disponible. Y tercero, nos dice que la cruz de Cristo ha demostrado que el diablo es un asesino y mentiroso. Por todo eso, no es de extrañar que esa sutil voz nos susurre que no deberíamos leer la palabra de Dios. Así actúa el enemigo astutamente. Y tampoco debería extrañarnos que adoradores de otros dioses desfiguren la Biblia de la habitación de un hotel en Orlando, en Florida. Seamos sinceros. Si estuvieras seguros de que la Biblia no es más que un gran libro de cuentos, ¿por qué te vas a enojar? ¿Ah? Pero si existe la posibilidad de que sea verdad, entonces tu corazón pecador comienza a temblar como el paciente que teme conocer un diagnóstico honesto. Pero, pastor, a esta altura ya sabemos que la Biblia es una excelente pieza de propaganda escrita por un grupo de personas que querían defender su modo de vida. Así piensan algunos. Así me han dicho algunos. Bien, para ser honesto, sí, la Biblia no es más que propaganda religiosa. No es una propaganda muy buena, que digamos. Y otra vez me da la impresión de que la mayor parte de los que reniegan de la Biblia jamás se toman el tiempo de leerla, porque la Biblia le dedica más espacio al relato de los fracasos del pueblo de Dios que a sus triunfos. Ahora mira el historial de antecedentes que tenemos en el interior de este libro. Toma por ejemplo Jacob, el hombre que dio su nombre a la nación de Israel, mentiroso y engañador. Noé, el hombre más justo sobre la faz de la tierra y el padre de todas las naciones de la actualidad, resulta ser un borracho. Abraham, el hombre que dio origen a todas las religiones monoteístas, le miente al rey de Egipto y traiciona a su propia esposa. David, de quien la Biblia dice que era un hombre con el corazón agradable a Dios, no solo cometió adulterio, sino que mandó asesinar al esposo de su amante. La Biblia dice que los discípulos, los mismos que Jesús eligió para fundar su iglesia, eran egoístas y mezquinos. Así que quienes insisten con que la Biblia no es más que propaganda, deben darle una mala calificación como tal, porque le dedica un espacio tremendo a los errores y fracasos de los propios hijos de Dios. Entonces llegamos a la cruz de Cristo, que es la prueba más evidente de que los escritores de la Biblia no eran parciales. Piensa un poco en esto. ¿Qué autor humano habría hecho que su héroe muriera de la forma más vergonzosa que se pudiera imaginar en su época? ¿Qué obra de mera ficción ubicaría al Mesías en una cruz en vez de ponerlo en un trono? Esas cosas no tendrían sentido si la Biblia fuera la propaganda del pueblo judío o de la iglesia cristiana primitiva. El contenido de la Biblia es contrario al orgulloso pensamiento humano. Y eso es lo que cuesta entender. Es por eso que a muchos les cuesta aceptarlo. Y esa es una de las razones por las que muchos tenemos miedo de leerla. Y hace algunos años que estoy leyendo este libro y no dejo de sorprenderme por la gran honestidad del estilo bíblico. Hasta los milagros son simples, francos, mucho más creíbles que las fantásticas hazañas de los héroes paganos. Y al recorrer todas las historias de la Biblia, queda en evidencia que los autores no estaban maquillándolas, no.
Tengo un libro extraordinario en mi biblioteca que fue escrito hace un tiempo y se titula Casuales coincidencias de la Escritura. Su autor es J. J. Blunt, de la Universidad de Cambridge. Dios le dio a ese hombre una excepcional habilidad para encontrar en la Biblia pequeños detalles que remarcan su autenticidad, cosas que no estarían en la Biblia si alguien estuviera montando una falsificación. Y uno de los puntos más sorprendentes de lo que plantea el señor Blunt está relacionado con la historia de David y Betsabé. Tiempo después de la transgresión moral de David, su propio hijo Absalón se había vuelto contra su padre y gestado una rebelión masiva. Y cuando Absalón, armando su ejército rebelde, reclutó un hombre llamado Aitofel. Ahora bien, esto es algo muy interesante porque, según la Biblia, Aitofel era uno de los hombres de confianza de David y su amigo personal. ¿Cómo hizo Absalón para convencer a un buen amigo de David para que se uniera a la rebelión en su contra? Bien, la Biblia no lo dice, pero el profesor Blunt advirtió una inusual cadena de detalles en varias partes de la Biblia que van armando toda la historia. Lo sorprendente es que Blunt fue descubriendo todos esos detalles en hechos incidentales que se mencionan en otras partes de la Biblia. Ninguno de los autores bíblicos se propuso narrarnos la historia de la deserción de Aitofel del entorno de David. Pero igualmente, al sumar los detalles, obtenemos un panorama notable. Escucha esto. En el libro segundo de Samuel, capítulo 23, tenemos una lista de los guardias personales de David. Uno de ellos era Urías el Eteo, el hombre que David hizo asesinar. Otro era Eliam, el hijo de Aitofel, lo que nos da la pauta de que Aitofel era amigo o por lo menos conocido del hombre al que David le robó la esposa. Pero el asunto se vuelve más personal aún, porque en 2 Samuel 11 leemos que Betsabé, la mujer que David tomó para sí y esposa del soldado asesinado, era la hija de Eliam. Por lo tanto, era la nieta de Aitofel. Y el hombre asesinado era parte de la familia de Aitofel. Y por generaciones, los lectores de la Biblia se han preguntado por qué uno de los mejores amigos de David pudo rebelarse contra él. No tenía sentido. Pero el profesor Blunt descubrió la verdad, sepultada bajo una serie de detalles eventuales en el registro bíblico. Aitofel se apartó de David por venganza por lo que David le había hecho a su familia. Si te acuerdas de los detalles de la historia, recordarás que sobre el final de la rebelión, Aitofel le sugirió a Absalón que robara las esposas de su padre. Y los autores de la Biblia no mencionan sus razones para rebelarse contra el trono de David, pero los detalles coinciden. Y eso sucede tan a menudo que nos da la pauta de que ningún ser humano pudo haber fraguado este libro intencionalmente. Lo cierto es que la Biblia toda está rodeada por esta aura de honestidad. Los detalles coinciden y los diferentes libros se confirman mutuamente sin habérselo propuesto. Hace algunos años estuve en Brasil. Como cambio, alguien me dio una cantidad de dinero falso. Al principio no lo noté porque estaba disimulado entre los billetes genuinos. Pero más tarde, cuando saqué uno de los billetes falsos de mi billetera, me di cuenta de que había algo raro. No tenía el aspecto de los reales. ¿Sabes algo? Cuando leo muchos de los libros que están en las librerías y en las bibliotecas, tengo la misma sensación. Algo les falta. Pero no tengo ese sentimiento cuando leo la Biblia. Por el contrario, cuando más leo este libro, más me convenzo de que me dice la verdad y me cuenta los dos lados del asunto. Un buen amigo solía decirme que puedes distinguir la verdad porque es como un copo de nieve. Cuanto más te acercas, más perfecto se ve. Si miras un copo de nieve a través de un microscopio, verás que es aún más hermoso. Pero las fabricaciones humanas, por hermosas que parezcan, nunca se ven bien bajo el microscopio. Solo se ven fallas e imperfecciones.
Las palabras de la Biblia han estado bajo examen estricto durante siglos. Y hasta el momento nadie ha podido derribarla ni destruir la fe cristiana, porque la Biblia es como un copo de nieve. Cuanto más de cerca la miras, más obvio resulta que fue Dios mismo que la diseñó. El asunto no es la imperfección de la Biblia, sino la imperfección del corazón humano. El problema somos nosotros, no es la Biblia. En realidad los seres humanos somos pecadores y estamos en problemas y no nos gusta admitirlo. Pero un par de muletas no nos servirán de nada. Y eso da el título al programa de hoy. Es mejor sin muletas. El problema es demasiado serio como para remediarlo con muletas. Y Dios no desea que te pases rengueando la vida entera. La Biblia te propone algo mucho mejor que un par de muletas, te propone una vida mejor. Escucha lo que dice 2 Corintios 5:17. Y lo quiero repetir de memoria, y tú tal vez lo conoces de memoria, repítelo conmigo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Para los seres humanos, con todo nuestro orgullo, nos resulta muy duro admitir que no podemos valernos por nosotros mismos. No queremos saber que estamos en problemas, pero en lo profundo del corazón sabemos que es así. Todos necesitamos desesperadamente de la ayuda divina. Y ahora, para concluir, permíteme que te haga una pregunta. Si eres de los que encuentras que la Biblia es desagradable, ¿qué es lo que te disgusta más de ella? ¿Has asumido el hecho de que necesitas la ayuda que Dios te ofrece? ¿Has leído lo que dice la Biblia o te basas en los dichos de otras personas? ¿Crees que la Biblia no es más que una muleta para los débiles? Es mucho mejor que eso. Es la mejor de las muletas, porque si te apoyas en lo que Dios te dice, nunca vas a renguear en tu andar por la vida. Puedo asegurarte que no vas a caminar, vas a correr. Es posible que no hayas abierto este libro por mucho tiempo y que no estés familiarizado con las promesas de Dios. ¿Por qué no consigues un ejemplar de la Biblia y lo lees? Sé que lo que encuentres en él te va a deleitar. Las más de las veces, cuando la gente lee la Biblia de tapa a tapa, la lee por completo y con honestidad, hace un descubrimiento notable. Este libro dice la verdad y Dios es real. ¿Por qué no tomamos un momento para orar juntos ahora? Amoroso Padre, nos anima a saber que nos amas lo suficiente como para ser completamente honesto con nosotros. Y nosotros también queremos ser honestos contigo. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos lo que nos has dejado escrito en la Biblia. Por eso te pedimos que abras nuestros ojos para que podamos entenderla con claridad y que cuando Jesús venga nos encuentre preparados, porque lo pedimos en su maravilloso nombre. Amén. Nuestro Padre Celestial está esperando derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en las fuentes del amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar? Cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Pregunto, ¿qué es lo que espera Conéctate Dios? cada mañana a escritoestá.tv para ser inspirado por el devocional diario. Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. O suscríbete para recibirlo directamente a tu correo electrónico. Cada día Dios nos quiere revelar una mejor manera de vivir.
Señor, lloré, lloré, Aleluya, Dios, toda la noche, lloré, lloré, oh, hasta encontrarte, Señor, sin Cristo. Y ya no pude estar, y ya no Sin pude estar Cristo. más sin mi Señor. Y ya no Sin pude estar Cristo. más sin mi Señor Dios. Oh, hasta encontrarte, Señor, sin Y Cristo. ya no pude estar, y ya no Sin pude estar Cristo. más sin mi Señor. Pero ya no Sin pude estar Cristo. más sin mi Señor Dios. Oh, hasta encontrarte, Señor. Después con fe oré. Aleluya, Dios, Toda la noche, con fe oré, oh, hasta encontrarte, Señor, sin Cristo. Y ya no pude estar, y ya no Sin pude estar Cristo. más sin mi Señor. Pero ya no Sin pude estar Cristo. más sin mi Señor Dios. Oh, hasta encontrarte, Señor, sin Cristo. Y ya no pude estar, y ya no Sin pude estar Cristo. más sin mi Señor. Pero ya no Sin pude estar Cristo. más sin mi Señor Dios. Oh, hasta encontrarte, Señor. Y luego, Señor, clamé. Señor, clamé, oh, hasta encontrarte, Señor, sin Cristo. Y ya no pude estar, y ya no Sin pude estar Cristo. más sin mi Señor. Y ya no Sin pude estar Cristo. más sin mi Señor Dios. Oh, hasta encontrarte, Señor, sin Cristo. Y ya no pude estar, y ya no Sin pude estar Cristo. más sin mi Señor. Y ya no Sin pude estar Cristo. más sin mi Señor Dios. Oh, hasta encontrarte, Señor. Hasta encontrarte, Señor. Hasta encontrarte, Señor. Amigo, amiga, esta es la carta de amor de Dios a la humanidad. Un libro que ha cambiado y sigue cambiando la vida de millones, trayéndoles esperanza y seguridad. Visítanos en nuestro sitio de internet, escritoestá.tv, donde podrás obtener gratis una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.